Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Yo soy Yujesaurio y el día de hoy, 8 de octubre del 2020, no vamos a hacer uno ni dos, sino tres problemas del día. Vamos a hacer tres problemas que están en una secuencia de divisibilidad que de hecho hicimos anoche en el curso intermedio de Karma, al que se pueden inscribir en cursos.karmaenlinea.com. Recuerden que si les gustan los videos y les gustaría apoyar el trabajo, pueden entrar a patreon.com/ugesaurio y regalarme algo de dinerito al mes. ¿Ok? También quiero avisar que si de por sí mi letra es fea, tal vez hoy esté un poquito más fea porque me machuqué mi dedito. ¿Ok? Vamos a empezar. Entonces voy a poner en pantalla los tres problemas que vamos a hacer hoy. Este es un buen momento para que pongas pausa, los leas y los intentes. Okay. Eh, Antes de empezar con los problemas, hay algo que vamos a estar usando recurrentemente en la solución de los tres y entonces quisiera hacer énfasis en ello primero. Cuando tú tienes tres números en esta relación y tienes un divisor D que divide a dos de ellos, entonces divide al tercero. Esto es bastante sencillo de probar. Si los dos que divide están del mismo lado, por ejemplo aquí, entonces todo el lado derecho es múltiplo de D, lo que querría decir que el lado izquierdo también tiene que ser múltiplo de D y por lo tanto divide a A. Si en cambio están de esta manera, entonces el lado izquierdo es múltiplo de D, implica que el lado derecho también tendría que ser múltiplo de D. Como B ya es múltiplo de D, por combinaciones lineales sería necesario que C también lo fuera, y ahí tenemos al tercero. ¿Ok? Esto es algo que se usa con mucha frecuencia. Cuando tú quieres que toda una suma sea múltiplo de alguien, y ya tienes que algunas sumando son múltiplos, puedes quitarlos y no preocuparte por ellos. ¿Ok? Entonces vamos a estar usando eso. Eso va a ser una de nuestras observaciones principales. Y va a haber otras dos que vamos a estar repitiendo constantemente. ¿Ok? Entonces, problema 10, sean d1, d2, d3 hasta dk los divisores positivos del entero positivo n, y d1 es 1 y dk es n. Encuentra todos los números n, tales que n es igual a d2 al cuadrado más d3 al cubo. Este es un problema 1 del concurso nacional de la OMM del 2008, creo. ¿Ok? Entonces, la primera observación es que D2 es primo. Esto es universalmente cierto. El divisor más pequeño distinto de 1 siempre es un número primo. La demostración es sencilla y es por contradicción. Si no fuera un primo, si fuera un compuesto, tendría divisores, pero por transitividad los divisores de un divisor son divisores del número, también serían divisores, son más pequeños, no funciona. Entonces D2 es primo. Y D3 también universalmente tiene únicamente dos opciones. Si D2 es un primo P, entonces D3 podría ser un primo Q, un primo distinto, o bien P cuadrado. Esas son sus únicas dos opciones. Entonces tenemos bastante bien limitados a D2 y a D3. Ahora vamos a hacer pues la observación ganadora, que es la que hicimos justo en la pantalla anterior. Entonces, D2 divide a n, D2 divide a D2 al cuadrado. El hecho de que estén en esa relación de ahí implica D2 divide a D3 al cubo. Como D2 es primo, esto implica que D2 divide a D3.
Y esto a su vez implica que D3 es D2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto es, por supuesto, esto solo ocurre por el planteamiento del problema, no es que ocurra universalmente, pero es justo lo que les avisé que íbamos a estar usando, ¿no? Y la tercera observación es paridad. Cuando estamos trabajando con el primo más pequeño, el divisor más pequeño, pues sí nos ayuda mucho pensar si pudiera ser 2. El 2 pues es especial en ese sentido de que divide muy tajantemente a todos los números en dos conjuntos par impar. Por supuesto que todos los números los dividen en múltiplo de 3 y no múltiplo de 3, pero con los dos es muy claro. Entonces, vamos a hacer un análisis de paridad. Básicamente queremos demostrar que n es par. Entonces procedemos igual por contradicción y suponemos n impar. Eso implica que todos sus divisores son impares. Eso a su vez implica, bueno, o sea, en particular D2 y D3 son impares. Entonces D2 al cuadrado y D3 al cubo también son impares. Porque, sí, impar por impar es impar. Y entonces tendríamos que n, que es un impar, es igual a un impar, que es D2 al cuadrado, más otro impar, D3 al cubo. Y esto es una contradicción. Por lo tanto, n es par. Y esto implica D2 es 2. Y entonces, pues ya acabamos, casi. Todas estas observaciones, estas tres observaciones reunidas, nos dicen que el único n posible es n igual a 2 al cuadrado más 4 al cubo. Eso es 4 más 64, o sea 68. Este es el único n posible, pero todavía habría que verificar que es de hecho posible. ¿Sí? Ahorita sabemos que teóricamente es el único que cumple, falta ver que en la práctica lo cumple. Como estamos con los dos divisores más pequeños, en este caso en particular, la única manera en que se arruinaría es si 68 es múltiplo de 3, porque eso evitaría que 2 y 4 fueran sus divisores más pequeños. Como eso no ocurre, entonces 1, 2 y 4 sí son sus tres divisores más pequeños y sí cumplen, ¿no? Entonces hemos terminado. En los problemas donde nos pide encontrar todos siempre está implícito esto, no solo mostrar los que cumplen, sino decir que son los únicos que cumplen, decir que son todos. ¿De acuerdo? Entonces con estas mismas observaciones entramos al siguiente problema porque las vamos a estar usando igual. Este es de una ONMAPS, que no me acuerdo el año. N es un número entero positivo y A, B, C y D son los divisores positivos más pequeños de N con A menor que B, menor que C, menor que D. Encuentra todos los valores posibles de N para los cuales N es igual a BC más D. Entonces, las observaciones obvias, A es 1, B es un primo Q, y C, porque puse Q, B es un primo P, y C podría ser ya fuera un primo Q o P al cuadrado. Esas son sus dos opciones. Y D tiene bastantes más opciones, entonces así la dejamos. ¿Okay? Luego, a partir de la relación en la que están, dado que N es igual a BC más D, y este es divisible entre B, y este también es divisible entre B, entonces D también es divisible entre B. Y análogamente C también es divisible entre D. No podríamos asegurar todavía que B y C, que
que B por C divide a D. No lo podemos hacer directo hasta que hagamos otras pequeñas cosas, ¿sí? Necesitaríamos demostrar que B y C son primos relativos, o que dado que B, C y D son distintos y no hay otro primo en medio, entonces, ¿sí? O sea, sí va a resultar que B por C divide a D, de hecho B por C va a ser D, pero en este punto todavía no se puede afirmar, ¿ok? Y vamos a hacer la misma tercera cosa que hemos hecho, que es paridad. Y de hecho es literalmente la misma contradicción. Supongamos n impar. Entonces A, B, C, D y N son todos impares. Entonces tendremos un impar, que es N, igual a impar, que es B, por impar, que es C, más impar, que es D. Y eso es una contradicción. Por lo tanto, N es par y B es de hecho 2. ¿De acuerdo? Y entonces, pues ahora sí ya podemos decir todas estas cosas. Podemos, y lo voy a hacer en este caso, atacarlo por casos. Y entonces vamos a hacer dos casos, porque con lo que ahora sabemos, esto nos deja únicamente dos opciones. Bueno, no, nos deja tres, ¿no? Entonces, una de ellas es que C sea 3, es decir, un primo específicamente menor que 4, o sea, por eso lo estoy metiendo así. Pero eso querría decir que D es, de hecho, si C es un primo Q, entonces sí se sigue que D es 2Q, y entonces N sería pues 2Q más 2Q, que son 4Q. Eso implica que 4 divide a N, y como 4 es el cuarto número más pequeño y es un divisor, tendría que ser uno de estos dos, ¿no? Pero como dijimos que C es un primo distinto y 4 es un divisor, entonces de aquí se sigue que Q es 3, pero D es 4, y eso no se puede, ¿no? Porque habíamos dicho que D era 2Q, entonces este caso simplemente no se puede. Entonces el otro caso es C igual a P al cuadrado, que en este caso es 4. Y entonces tenemos que N sería 2 por 4. Y entonces necesitamos que D sea múltiplo de 2 y de 4 sin meter un primo nuevo. Entonces tendría que ser 8. Entonces solo porque 2 es un primo muy chiquito. Pues, si fuera otra cosa... ¿Sí? Entonces, 8 es el menor múltiplo de 2 y de 4 que no involucra otros primos, ¿no? Y eso querría decir que n es igual a 16. Entonces, una vez más, hasta este punto 16 es nuestro único candidato y solo falta verificar. Los divisores de 16 son de hecho 1, 2, 4 y 8. 1, 2, 4, 8 y 16. Entonces sí cumple y por todo el procedimiento es el único. Acabamos. ¿Ok? Si se fijan, es básicamente el mismo problema. Sí es un poco más distinto, más difícil, creo, porque no obtienes inmediatamente que D es B por C, por ejemplo, ¿sí? Pero son básicamente los mismos pasos. Y entonces, con todo esto en mente, pues vamos a meterle a este problema de acá. N es un entero positivo, A, B, C y D son sus 4 divisores más pequeños en ese orden. Hay que encontrar todos los n tales que a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada más d cuadrada es igual a n. Entonces las observaciones obvias: a es 1, b es un primo, q y c tiene solamente dos casos. No sé por qué sigo poniendo primo q. Es un primo p
C puede ser un primo Q o puede ser P cuadrado. Entonces eso es bastante bueno como para meter opciones. Y podríamos otra vez intentar hacer el mismo ataque, porque como tenemos aquí muchos sumandos, no podemos hacer inmediatamente lo de que uno divide al otro, divide al otro, divide al otro. Entonces vamos a atacar primero con paridad. Es de nuevo la misma contradicción. Si suponemos n impar, eso implica A, B, C y D impares, porque los divisores de un impar son siempre impares. Esto implica que todos estos son cuadrados. Perdón, eso implica que los cuadrados también son impares. Entonces tenemos que n, que es un impar, es igual a un impar, más un impar, más un impar, más un impar. Y eso es una contradicción grande, ¿sí? Por lo tanto, n es par y b es 2. ¿Ok? Y lo que ocurre ahora es que ya teniendo dos valores, este y este, de hecho podemos volver a hacer una contradicción similar por paridad. O bueno, más específicamente, como n es igual a 5 más c cuadrada más d cuadrada, y este es un impar, perdón, y este es un par, entonces se necesita que esto de aquí sea un impar. Pero como son dos cosas sumadas, entonces pues tenemos que c es par y d impar. Ese sería un caso. Y el otro caso es que c es impar y d es par. Y afortunadamente coinciden literalmente con los dos casos que tenemos de c. Entonces, hacer los dos casos de una de las dos, o sea, no tenemos 4 casos, son 2 nada más. Entonces lo que sigue pues es hacer esos casos. Vamos a hacer primero el caso en el que c es p cuadrada, que sería 4, porque es un poco más sencillo. Entonces n es 5 más 4 al cuadrado, que son 16, más d cuadrada. Esto es 21 más d cuadrada. Y aquí es una vez más, es el lugar donde usamos la relación que hemos estado usando todo el tiempo. D es un divisor de n, entonces este lado es múltiplo de d, pero aquí hay d, entonces d divide a 21, d sería pues 1, 3 o 7, porque tiene que ser un divisor, no podría ser 21, no puede ser 1 porque pues ya se usó, no puede ser 3, porque de hecho el tercer divisor es 4, entonces no se puede, entonces d tendría que ser 7, es nuestra única opción. Y nos queda que n sería 21 más 49, que son 60, 70. 70 sí es divisible entre 7, pero no es divisible ni entre 4, y eso era lo único que nos interesa, ¿eh? No es divisible entre 4 y sí es divisible entre 5, que es más pequeño que 7, entonces no funciona, ¿no? Entonces nos vamos al otro caso, B. Entonces ahora D es par y y C es un primo Q. Entonces hay relativamente pocas opciones, entonces de hecho vamos a tener que hacer otra vez dos casos. Uno es muy sencillo, uno es cuando C es 3, porque entonces D podría ser o 4 o 6. Y lo estoy separando simplemente para pensar cuando D es 4. ¿Sí? Porque si no es 4, si C es mayor que 3, entonces D tendría que ser 2 veces C.
¿sí? Porque el doble de cualquier otra cosa involucra un nuevo primo que no lo hemos contado, entonces tiene que ser ese. Me estoy aventando esta misma contradicción un par de veces. Es la misma contradicción que nos dijo que el divisor más pequeño era primo. Es esencialmente lo mismo, ¿ok? Entonces, si C es 3, tenemos que N es 5 más 9 más D cuadrada. Aquí estamos dando chance de que D sea 4. Y esto es 16 más D cuadrada. Y entonces tenemos dos casos aquí. Podría ser D igual a 4 o D igual a 6. Entonces tendríamos que podría ser, si es 4, son otra vez 16, es 32. Si D es 4. Y si D es 6, tendremos 36, 16, son 40, 52. ¿Sí? 32 no funciona, es una potencia de 2, entonces no es divisible entre 4. Y 52 no es divisible entre 3. Entonces ninguno de estos funciona. Y entonces el último, el último caso tenemos 5 más c cuadrada más 4 veces c cuadrada, o sea 5 más 5c cuadrada. Y entonces resulta que 5 es un divisor de n, y eso implicaría que c es 5, y entonces n es 5 más 25 más 4 veces 25, que son 100, y esto es 130. 130 es 13 por 10, entonces sus divisores más pequeños son 1, 2, 5, 10 y luego 13. Y estos son justo los que queríamos, entonces este sí cumple y además es el único. Terminamos. Hicimos 3 problemas que son muy parecidos, pero son problemas de nivel nacional, o al menos eran de nivel nacional hace 10 años. Entonces son ideas que idealmente debes dominar, debes tener muy en cuenta todo el tiempo. Si te fijas, realmente lo que hicimos en cada uno de los 3 problemas fue principalmente hacer observaciones. Entonces, a lo más lo que hicimos fue ya después la contradicción de la paridad y los casitos que teníamos que hacer. Pero les decía ayer en el curso, básicamente es como la adivina, la mujer que te lee las cartas, te lee el café. Lo único que hace es ver fijamente las cosas y de ahí saca las conclusiones necesarias. Eso fue básicamente lo que hicimos. Nos le quedamos viendo al problema y nos fue revelando sus secretos. ¿Okay? Entonces todos tenían más o menos los mismos secretos, pero bueno, eso no es culpa nuestra. Y terminamos por hoy. ¿Sale?